Pues muchachos, hoy vamos a hablar de los orígenes de la fe en México. Estamos ahorita en Teotihuacán, pirámides de Teotihuacán. Y el significado de Teotihuacán el significado es lugar donde los dioses fueron creados. Y es bien importante que nosotros como católicos aprendamos la fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Por qué fue importante la fe católica que llegara a México? Recuerden que los mayas, los aztecas tenían cosas muy buenas. Eran muy buenas. Aquí donde yo estoy parado, aquí era una ciudad entera de mayas, de aztecas. Aquí había ventas, tenían agricultura. Había muchas cosas muy positivas. Eran muy buenos para las arquitecturas. Estas arquitecturas tienen más de 1000 años, son viejísimas y todavía están de pie. Tienen cosas muy positivas. Eran muy unidos. Eran negociantes. Que hasta la fecha hay negociantes, ¿verdad? Eso no se nos quita a los mexicanos. Pero voy a llegar a un punto donde los mexicanos, los mexicas, los aztecas, los mayas, nuestros antiguos mexicanos, porque somos raíces de ahí. Todos los que somos mexicanos, latinos, venimos de aquí, de estas culturas. Hablando de la fe, en Teotihuacán es una de las ciudades prehispánicas más importantes de Mesoamérica y es un sitio arqueológico clave en la historia de México. Aquí tienes algunos datos importantes sobre Teotihuacán. Número 1, la ubicación. Se encuentra en el Estado de México, a unos 50 kilómetros del noroeste de la Ciudad de México. El nombre, Teotihuacán, significa lugar donde los dioses fueron creados. En náhuatl, se cree que fue nombrado así por los mexicas muchos años después de su abandono. La civilización. No se sabe con certeza quiénes fueron fundados Teotihuacán, pero se cree que fue una sociedad multitécnica con influencias de los pueblos autónomos, zapotecas y mayas. ¿En qué época fue? Fue en el año entre 200 y 650 después de Cristo. Fíjense lo que les voy a decir. Con una población estimada de 100,000 a 200,000 habitantes, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del mundo en aquella época. Por eso es importante que nosotros aprendamos esto. Pero vamos a hablar algo que estuvo muy, pues la fe. Tristemente la fe de los mayas, de los aztecas, muy pocos saben, tal vez muchos saben. Como en esta pirámide, tal vez en esta pirámide, se dan cuenta que tiene muy parecido. La fe, vamos a empezar a hablar de la fe. La fe de los mayas y los aztecas, de sus dioses, acuérdense que significa lugar de dioses. Dios del sol, Dios de la luna, el Dios de la lluvia, el Dios de cada cosa tenían dioses. Y cada dios se le tenía que dar un sacrificio. Cada dios. Entonces, mira, incluso, para que me crean, aquí están hasta los símbolos. Dios luna. Muchachos, el único problema que aquí es lo que yo vea de la fe de los mayas y los aztecas. Muchos saben, como les digo, muchos no, que para el sacrificio, para que tristemente el dios sol existiera otra vez, el sol, tenía que haber sacrificios. Y soltaban las cabezas, mataban allá arriba a una persona, le sacaban el corazón, le cortaban la cabeza y la cabeza rodaba. Y aquí celebraban y de este lado colgaban las cabezas. Y era para que el dios sol volviera a nacer.
Pero mañana va a haber luna y el dios luna, hay que hacerle un sacrificio al dios luna, porque si no, no va a salir la luna. Y hay que cortar la cabeza, hay que tirar la cabeza y hay que colgarla para que saliera la dios luna. Y de aquel lado tenemos el dios lluvia, el dios de la agricultura, el dios... Entonces se dan cuenta que hay muchos dioses. Acuérdense que tuvo que llegar Hernán Cortés, y es donde la Iglesia Católica se mete aquí. Es donde les empezaron a decir, no se necesita hacer sacrificios, matar gente. ¿Para qué? Para que saliera el sol, la luna. Se empezaron a dar cuenta que efectivamente no había necesidad. No tengo los datos, pero sí sé el dato que pasó. Hernán Cortés, con su martillo, cuando llegó, se dice que contó más de 10,000 cráneos en algunas tumbas donde ya tiraban los cuerpos, donde tiraban los cráneos, y era algo demoníaco. Entonces, muchachos, por eso es importante saber de nuestra historia. Es bien hermoso mirar, aquí está, los principios. Y es bien importante saber, mira, acá tenemos otro. Es el más grande que ya ves. Y es bien hermoso saber que la fe en Cristo llegó gracias a la fe católica, en Hernán Cortés. ¿Sí se acuerdan? Pues aquí está un dato, muchachos. Desde las pirámides de Teotihuacán. Y es bien importante conocer tu fe. Esto es lo que dices, bendito Dios. Gracias a los franciscanos que vinieron aquí. Y esto tiene más de 490 años. Gracias a Dios, a estos grandes hombres valientes que llegaron a estos lugares. Bendito sea Dios, muchachos, que hay gente valiente que se atrevaran a hacer esto.